Bruce Lee era tan rápido y poderoso que algunos dicen que incluso podía enfrentarse a un león, pero las personas de esta lista tienen habilidades igual de impactantes, superpoderes reales. Alan Robert es un hombre que desafía la gravedad. Sus manos se aferran a los bordes de los rascacielos con pura fuerza, sus pies se balancean en las cornisas más pequeñas y su mente se mantiene alerta mientras escala algunos de los edificios más altos de la Tierra, sin cuerdas, arneses ni equipo de seguridad. Conocido como el hombre araña francés, ha escalado más de 150 estructuras en todo el mundo, incluyendo el Empire State Building, la Torre Eiffel y el Burj Khalifa. Solo confía en sus manos cubiertas de tiza, su increíble fuerza de agarre y su capacidad para controlar la respiración. Su corazón no se acelera desbocado cuando está suspendido a cientos de metros de altura. Mantiene la calma, calculando cada movimiento. Su mente y su cuerpo funcionan en conjunto como un motor perfectamente afinado, manteniéndolo en control de lo imposible. Lo que hace aún más fascinante la historia de Alain es que a menudo escala ilegalmente. Se presenta, elige un edificio y comienza su ascenso antes de que el personal de seguridad se entere siquiera de lo que está sucediendo. Las autoridades suelen esperar en la cima, listas para arrestarlo al llegar a la cima. Pero incluso con los riesgos sigue escalando. Para Alain nunca se ha tratado de fama ni de dinero, sino de demostrar que los humanos son capaces de cosas extraordinarias. Algunas personas evitan la electricidad a toda costa. Slaviša Pajkić, en cambio, parece estar hecho para ella. Este serbio no solo es resistente a las descargas eléctricas, sino que su cuerpo almacena y conduce electricidad como una batería, puede tocar cables de alto voltaje, encender bombillas con las manos e incluso calentar agua usando solo su propio cuerpo. Los científicos lo han estudiado buscando una explicación, pero sus habilidades siguen siendo un misterio. Su piel no suda, lo que podría impedir que la electricidad pase a través de ella de la forma habitual, pero eso sigue sin explicar cómo puede soportar y controlar una energía que sería letal para cualquier otra persona. Slaviša lleva años electrocutando a la gente, literalmente. En una ocasión estableció un récord mundial Guinness al conducir 20.000 voltios a través de su cuerpo sin sufrir un solo rasguño. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi 100 veces el voltaje de un enchufe estándar. También ha usado su cuerpo para calentar metal hasta el punto de freír comida. Imagina conectarte a un enchufe y no solo sobrevivir, sino usar esa energía. Esa es la realidad cotidiana de Slaviša. Su cuerpo parece funcionar con reglas distintas, como si estuviera conectado de forma distinta al resto de nosotros. Wim Hof debería morir de frío cada vez que sale al exterior en condiciones extremas, pero no lo hace. En cambio, este hombre camina cómodamente descalzo por la nieve, se sienta en agua helada durante tiempos récord e incluso corre maratones en el Ártico, en pantalones cortos. Mientras la mayoría de nosotros temblaríamos desconsoladamente, Wim mantiene el control total. Su temperatura corporal apenas baja, su ritmo cardíaco se mantiene estable y ni siquiera parece sentir el frío. El secreto de su resistencia sobrehumana reside en algo sorprendentemente simple: la respiración. Mediante una técnica de respiración especializada, Wim entrena su cuerpo para resistir los efectos del frío. Afirma que cualquiera puede hacerlo con práctica, pero nadie se acerca a igualar sus habilidades. Los científicos lo han puesto a prueba monitoreando su respuesta inmunitaria y su temperatura corporal en situaciones extremas. Cada vez demuestra que están equivocados. Una vez se sumergió en agua helada durante casi 2 horas sin que su temperatura corporal bajara peligrosamente. Incluso escaló parte del monte Everest usando solo pantalones cortos. Su cuerpo desafía los límites normales de la resistencia humana. Sin embargo, por muy inquebrantable que parezca Wim, hay quienes se doblan de maneras que ni siquiera deberían ser posibles. Desde soportar el frío hasta retorcer el cuerpo humano en formas imposibles, la siguiente persona en esta lista lleva la flexibilidad a un nivel completamente nuevo. Si pensabas que el cuerpo humano tenía límites, Daniel Browning Smith está aquí para demostrar lo contrario. Conocido como el chico de goma, puede torcer, doblar y contorsionar su cuerpo de maneras que parecen completamente irreales. Sus extremidades se doblan hacia atrás, su torso se retuerce más allá de lo que debería ser seguro y puede deslizarse por espacios que parecen demasiado pequeños para un hombre adulto. Su flexibilidad no solo es impresionante, sino que rompe récords. Posee múltiples récords mundiales Guinness de contorsión extrema, doblándose de maneras que hacen temblar incluso a gimnastas entrenados. Lo que hace aún más sorprendente el talento de Daniel es que no es solo el resultado de estiramientos o años de entrenamiento. Nació con una rara condición que le da a sus ligamentos una increíble amplitud de movimiento. La mayoría de la gente se arriesgaría a sufrir lesiones graves al intentar moverse como él, pero para Daniel es tan natural como caminar. Ha llevado su talento a la televisión, el cine e incluso al circo, usando su flexibilidad para realizar hazañas que dejan al público asombrado. Puede dislocarse las articulaciones a voluntad, retorcer su cuerpo en formas aparentemente imposibles
imposibles y colarse por espacios donde apenas cabría un niño. Pero si el don de Daniel es doblar el cuerpo hasta límites imposibles, el siguiente posee un talento igual de extraño. En lugar de retorcer su cuerpo, parece atraer el metal como un imán humano. La mayoría de la gente necesita un puñado de clavos o una caja de herramientas para transportar objetos metálicos, y Liu Taolin simplemente se los pega al cuerpo. Este malayo posee una extraña habilidad. Objetos metálicos desde cucharas hasta martillos se adhieren a su piel como si estuviera hecha de imanes. No usa pegamento, trucos ni efectos especiales. Simplemente se coloca el metal contra el pecho, los brazos o la frente y se queda ahí desafiando la gravedad. Liu descubrió esta habilidad más tarde en su vida, al darse cuenta de que los objetos pequeños se le pegaban sin explicación. Los científicos lo examinaron, pero no encontraron un campo magnético inusual alrededor de su cuerpo. En cambio, creen que su piel tiene un nivel extraordinario de fricción, lo que permite que el metal se adhiera de maneras que parecen imposibles. Pero la fricción por sí sola no explica cómo puede sostener hasta 36 kilogramos de metal a la vez, ni por qué sus nietos parecen haber heredado la misma habilidad. Sus habilidades van más allá de simples trucos de magia. Ha arrastrado coches usando cadenas sujetas a placas metálicas en su cuerpo. Ha apilado objetos pesados sobre sí mismo sin que se le cayeran. Su existencia plantea interrogantes sobre cómo el cuerpo humano interactúa con la física de maneras que no comprendemos del todo, y la capacidad de la siguiente persona consiste en llamar la atención mediante algo aún más impresionante, su mente. Si una imagen vale más que 1000 palabras, la memoria de Stephen Wiltshire vale más que 1000 imágenes. Concédele unos minutos para contemplar el horizonte de una ciudad y lo recreará con perfecto detalle hasta en cada ventana, calle y tejado. Su capacidad para almacenar y recordar imágenes complejas supera cualquier comprensión. No se trata solo de memoria, sino de una precisión fotográfica extrema. A Stephen le diagnosticaron autismo a temprana edad y aunque tenía dificultades para comunicarse, su arte hablaba por él. De niño dibujaba edificios con una precisión asombrosa, incluso después de verlo solo una vez. Su talento se convirtió en algo extraordinario. Ha sobrevolado ciudades como Nueva York, Tokio y Roma en helicóptero, ha contemplado el paisaje y luego ha dibujado enormes bocetos panorámicos completamente de memoria, sin fotografías, sin segundas miradas, solo su mente y un bolígrafo. Sus obras han asombrado a arquitectos, quienes confirman que su perspectiva, proporciones y pequeños detalles son casi imposiblemente precisos. Incluso el número de ventanas y la forma de los balcones son correctos. Sus dibujos son enormes, se extienden por habitaciones enteras y cada centímetro está lleno de detalles asombrosos. Mientras que el don de Stephen le permite ver y recordar el mundo como una cámara viviente, la siguiente persona en esta lista crea obras de arte impresionantes de una manera completamente diferente, sin usar las manos en absoluto. Los dibujos de Mariusz Kędzierski son tan detallados y realistas que parecen fotografías. Sus trazos a lápiz crean sombras, reflejos y texturas intrincadas, dando vida a los retratos con increíble precisión. Pero ¿qué hace que su obra sea realmente asombrosa? Lo hace todo sin manos. Nacido sin brazos, Mariusz nunca dejó que su condición le impidiera dedicarse al arte. Desde joven se dedicó a dibujar usando la boca y los pies para guiar el lápiz. Con el tiempo perfeccionó su técnica y ahora su obra rivaliza con la de los mejores artistas del mundo. Se especializa en retratos hiperrealistas, capturando hasta el más mínimo detalle, la suavidad del cabello, las arrugas de la piel, el brillo en la mirada de una persona. Sus dibujos le llevan cientos de horas, pero cada uno está ejecutado a la perfección. Mariusz no solo dibuja desde la comodidad de un estudio, ha viajado por toda Europa, dibujando en espacios públicos para mostrar al mundo que las limitaciones solo existen en la mente. Su mensaje es claro: el talento no se trata de lo que tienes, sino de cómo lo usas. Ha convertido lo que algunos podrían considerar una desventaja en una fuerza imparable. Su dedicación y habilidad son innegables. Y la siguiente persona en esta lista hace algo igualmente notable. Vive la vida sin dormir jamás. Para la mayoría de las personas, pasar varias noches sin dormir es insoportable. El cuerpo se ralentiza, la mente se nubla y el agotamiento se apodera de él. Pero para Tha Ngoc, el sueño es un concepto que abandonó hace más de 50 años. Desde que sufrió fiebre a los 20 años, este vietnamita no ha dormido ni una sola noche y aún así sigue funcionando como si no necesitara descansar en absoluto. Los médicos lo han estudiado para intentar comprender cómo su cuerpo sigue funcionando sin paralizarse. Dormir es esencial para la supervivencia, pero Tha Ngoc no muestra signos de fatiga, pérdida de memoria ni problemas de salud. Mantiene altos sus niveles de energía y continúa trabajando largas jornadas en su granja, realizando trabajos duros que deberían dejarlo exhausto. Pero al caer la noche, simplemente permanece despierto. Su cuerpo se niega a desconectarse. Su condición desconcierta a los científicos. No hay una explicación clara de por qué su cerebro y su cuerpo no necesitan dormir. Algunos sospechan una rara afección neurológica, mientras que otros creen que su cuerpo se ha adaptado de maneras nunca antes
antes vistas. Sea cual sea la razón, él es la prueba de que la biología humana aún está llena de misterios, desde la piel magnética hasta la memoria fotográfica, desde pintar sin manos hasta vivir sin dormir. Estas personas extraordinarias continúan desafiando lo que creemos posible. Y la siguiente persona en esta lista lleva la resistencia a un nivel completamente nuevo, superando los límites de lo que el cuerpo humano puede soportar. Hay quienes tienen un apetito voraz, pero el hambre de Tarrare era algo completamente diferente. Este hombre que vivió en la Francia del siglo XVIII podía comer cualquier cosa, literalmente. Su estómago era un pozo sin fondo, capaz de consumir cantidades ingentes de comida de una sola sentada. Pero no solo devoraba comidas comunes, comía carne cruda, animales vivos, piedras e incluso metal. Los hábitos alimenticios de Tarrare no solo eran impactantes, sino imparables. Por mucho que comiera, nunca se saciaba. Una vez se comió una cesta entera de manzanas en minutos. En otra ocasión se tragó una anguila viva entera, sin siquiera masticar. Era capaz de consumir su propio peso corporal en comida y seguir deseando más. Médicos y científicos de la época estaban fascinados con su caso, intentando comprender cómo su cuerpo podía procesar cantidades tan extremas de comida sin sufrir las consecuencias habituales. Su estómago se estiraba como goma, permitiéndole tragar cosas que ningún humano debería ser capaz de digerir. Su extraño talento lo convirtió en un misterio médico y un espectáculo a la vez. Multitudes se congregaban para verlo realizar proezas culinarias imposibles, e incluso el ejército francés se fijó en él, con la esperanza de utilizarlo como mensajero humano capaz de tragarse documentos y recuperarlos más tarde. Pero a pesar de sus habilidades únicas, su hambre insaciable le trajo más sufrimiento que fama. Su cuerpo exigía comida constantemente, y ninguna cantidad de comida podía saciarlo. Su historia es uno de los casos más extraños de la historia de la medicina, un ejemplo extremo de cómo el cuerpo humano puede desafiar la lógica de formas aterradoras. A la mayoría de la gente ni se le ocurriría levantar pesas con los dientes. Radhakrishnan Belu lo hace por diversión. Este hombre de Malasia tiene una mandíbula tan poderosa que puede jalar trenes enteros usando solo sus dientes. Su fuerza de mordida es inigualable, permitiéndole sujetar una cuerda de acero y arrastrar toneladas de peso sin romperse un solo diente. Su talento no se basa solo en la fuerza, sino también en la resistencia. La presión necesaria para sostener y jalar cargas tan extremas rompería la mandíbula de una persona común, pero la de Radhakrishnan sigue tan fuerte como siempre. Estableció un récord mundial Guinness al jalar un tren de 7 vagones que pesa más de 650 toneladas solo con sus dientes. Ese es el tipo de peso que incluso las máquinas industriales tienen dificultades para mover, pero él lo logra solo con los músculos de su mandíbula y una determinación absoluta. Lo que hace que su habilidad sea aún más fascinante es que no se trata solo de fuerza bruta. Entrenó su mandíbula durante años, desarrollando un agarre tan fuerte que puede sostener, levantar y jalar objetos que deberían ser imposibles de mover con la boca humana. Ha demostrado su poder frente a audiencias en vivo, tirando camiones, levantando objetos metálicos pesados y demostrando que su mordida es mucho más fuerte que la fuerza del cuerpo entero de la mayoría de las personas. Los números son una lucha para la mayoría de las personas, pero para Daniel Tammet son tan naturales como respirar. No solo calcula, sino que ve los números en colores, formas y patrones, haciendo que las matemáticas complejas parezcan fáciles. Puede multiplicar números enormes mentalmente, recordar miles de dígitos de pi y aprender nuevos idiomas en tan solo una semana. Su cerebro funciona a un nivel que parece casi sobrehumano. A diferencia de la mayoría de los sabios, Daniel puede explicar cómo lo hace. Describe los números como paisajes en su mente, cada uno con su propia personalidad única. Cuando se le pide que multiplique, no piensa en términos de ecuaciones, sino que ve un patrón visual que forma la respuesta al instante. Sus habilidades van más allá de las matemáticas. Una vez aprendió islandés en cuestión de días y dio una entrevista en vivo en ese idioma. Los científicos han estudiado su cerebro con la esperanza de comprender cómo procesa la información con tanta rapidez. La respuesta sigue siendo un misterio. Algunas personas tienen mala suerte. Roy Sullivan redefinió el significado de la palabra. A lo largo de su vida fue alcanzado por un rayo 7 veces y sobrevivió a todas. Las probabilidades de que esto le ocurra a una persona son tan astronómicamente bajas que parece imposible. Pero para Roy fue solo un día más. Cada rayo dejó su huella, perdió las cejas, sufrió quemaduras en la piel e incluso se incendió una vez, pero siempre logró sobrevivir. Empezó a llevar un cubo de agua consigo, esperando ser alcanzado de nuevo. A pesar de su mala racha, continuó trabajando como guardabosques, negándose a dejar que la naturaleza lo ahuyentara. Su historia es una de resiliencia, aunque suscita más preguntas que respuestas. ¿Fue simplemente mala suerte o había algo en su cuerpo que atraía los rayos? Los científicos nunca encontraron una explicación, y la leyenda de Roy sigue siendo uno de los casos de supervivencia más extraños jamás registrados.
La mayoría de la gente apenas puede contener la respiración durante 1 minuto, pero Stig Severinsen lo hace durante más de 20. No es solo un buceador en apnea, es un hombre que domina el arte de controlar su cuerpo de una forma casi irreal. Mediante un entrenamiento intenso y técnicas de respiración especializadas, Stig ha batido récords mundiales de permanencia bajo el agua sin oxígeno. En una ocasión contuvo la respiración durante 22 minutos, estableciendo un récord que desafía las limitaciones humanas. Su cuerpo utiliza el oxígeno con tanta eficiencia que puede ralentizar su ritmo cardíaco y permanecer sumergido mucho más allá de lo que la mayoría de la gente creería posible. Pero no se trata solo de resistencia. Stig considera el buceo un arte, deslizándose por el océano como una criatura perfectamente adaptada a las profundidades. Sus habilidades no se limitan a batir récords. Enseña a otros a controlar la respiración, demostrando que con el entrenamiento adecuado, el cuerpo humano es capaz de proezas asombrosas. Y el siguiente hombre de esta lista supera los límites en tierra, corriendo distancias que parecen absolutamente imposibles. Para la mayoría de los corredores, un maratón es el desafío definitivo. Para Dean Karnazes es solo un calentamiento. Puede correr durante días sin parar, llevando su cuerpo más allá de los límites normales del agotamiento. Sus músculos no sufren calambres como deberían y sus niveles de energía parecen no agotarse nunca. Dean ha completado desafíos de resistencia alucinantes. Corrió 50 maratones en 50 estados en 50 días. Una vez corrió 563 kilómetros sin parar durante 3 días y 3 noches sin dormir. Su cuerpo procesa el ácido láctico de forma diferente al de la mayoría de las personas, lo que le permite seguir corriendo mucho después de que otros se desplomaran. Los científicos lo han estudiado para intentar comprender por qué sus músculos no se fatigan como los de los demás, pero nadie ha encontrado una respuesta clara. Si bien la resistencia de Dean supera lo normal, la siguiente persona en esta lista posee una habilidad diferente, una que le permite almacenar libros enteros en su mente. Kim Peek no solo tenía buena memoria, lo recordaba todo. Conocido como el Rain Man de la vida real, podía recordar los detalles de 12,000 libros, leyendo 2 páginas a la vez, una con cada ojo. Memorizaba mapas, guías telefónicas, fechas históricas e incluso composiciones musicales, almacenando un mundo de conocimiento en su cabeza. Su cerebro funcionaba de forma diferente al de la mayoría de las personas. Nació con una condición que le otorgaba memoria fotográfica, pero también le dificultaba realizar tareas sencillas como abotonarse una camisa. Sin embargo, cuando se trataba de hechos, su memoria era impecable. Podías preguntarle sobre una fecha cualquiera de la historia y te contaba exactamente qué había sucedido ese día. Sus conocimientos abarcaban desde literatura hasta deportes, lo que lo convertía en una enciclopedia andante. Sus habilidades inspiraron la película Rain Man, que llamó la atención sobre el extraordinario poder de la mente humana. Aunque carecía de muchas habilidades básicas, su memoria seguía siendo inigualable, demostrando que la inteligencia se manifiesta de muchas maneras. Desde capacidades mentales extremas hasta una resistencia sobrehumana, las personas de esta lista demuestran que los límites del potencial humano están mucho más allá de lo que jamás imaginamos. Algunos guerreros entrenan durante años para dominar una espada. Isao Machi blande su espada con una velocidad y precisión que parecen casi inhumanas. Sus reflejos son tan agudos que puede cortar una bala veloz por la mitad, no en cámara lenta, sino en tiempo real mientras vuela hacia él. Isao practica el arte del iaido, una técnica de espada japonesa que requiere concentración absoluta y reacciones ultra rápidas. Ha batido múltiples récords mundiales cortando pelotas de béisbol y pequeños perdigones en el aire con una precisión milimétrica. Sus movimientos van más allá de lo que el ojo puede seguir. Para cuando ves moverse su espada, el corte ya está hecho. Los científicos lo han estudiado, comparando su tiempo de reacción con el de un piloto de avión de combate. Los resultados: Isao reacciona a los objetos en movimiento más rápido de lo que el cerebro debería permitir físicamente. Su cuerpo ha sido entrenado para reconocer el movimiento a un nivel subconsciente, respondiendo incluso antes de que la mayoría de las personas lo procesen. Para la mayoría de las personas, la piel se estira solo un poco antes de volver a su lugar. La piel de Gary Turner no tiene ese límite. Puede estirar la piel de su estómago varios centímetros sin dolor, estirándola como si fuera goma. Su habilidad es tan extrema que ostenta el récord mundial de la piel más elástica jamás registrada. Gary padece una rara afección llamada síndrome de Ehlers-Danlos, que le produce un tejido conectivo increíblemente laxo. Mientras que para la mayoría de las personas, incluso un estiramiento leve de la piel resultaría doloroso, Gary no siente nada. Puede estirar la piel de su cuello sobre la boca, estirar sus mejillas como si fueran elásticas y manipular su cuerpo de maneras que no deberían ser posibles. No es solo un truco de magia, su condición genética única lo convierte en uno de los seres humanos más inusuales del mundo. Su cuerpo desafía los límites normales de una manera que pocos pueden. Pero si la piel de Gary es una anomalía biológica, la siguiente persona en nuestra lista es algo completamente distinto. Un hombre al que le cayó un rayo y desarrolló un talento increíble.
La mayoría de las personas alcanzadas por un rayo se consideran afortunadas de sobrevivir. Tony Cicoria no solo sobrevivió, sino que se fue con una obsesión por la música que nunca antes había sentido. Antes del rayo, Tony era un médico normal sin una formación musical sólida. Después empezó a escuchar música en su cabeza, complejas y hermosas composiciones para piano que se sentía obligado a tocar. Nunca antes le había interesado tocar, pero después del rayo compró un piano y empezó a aprender por su cuenta. En tan solo unos meses componía sinfonías enteras, como si hubiera sido entrenado desde la infancia. Los científicos lo llaman síndrome del sabio adquirido, una afección en la que una lesión cerebral libera habilidades ocultas. Nadie comprende del todo cómo ni por qué ocurre, pero en el caso de Tony, el resultado fue una explosión de talento musical. Su caso es uno de los ejemplos más extraños de una transformación repentina en la capacidad humana. A la mayoría de la gente le cuesta terminar un libro en pocos días. Howard Berg puede leer miles de palabras por minuto, procesando páginas enteras en un abrir y cerrar de ojos. Tiene el récord Guinness como el lector más rápido del mundo, con una velocidad tan alta que parece imposible. Howard no solo ojea, sino que absorbe. Puede leer frases enteras de un vistazo, procesando la información más rápido de lo que el cerebro debería poder manejar. Desarrolló técnicas que le permiten leer 80 páginas por minuto, reteniendo el conocimiento. Su método no se trata simplemente de mover la vista por las palabras. Su cerebro ha sido entrenado para reconocer y comprender patrones a velocidades inigualables. Su velocidad de lectura no se trata solo de consumir información, sino de eficiencia, aprendizaje y de expandir los límites del potencial humano. Para la mayoría de las personas, la cirugía requiere anestesia para adormecer el dolor. Alex Lenkey no la necesita. Puede hipnotizarse tan profundamente que no siente nada, incluso mientras los médicos le realizan incisiones. Su habilidad ha sido probada en procedimientos médicos reales. En una ocasión le operaron la mano, donde los médicos le cortaron el hueso sin anestesia. Simplemente se puso en trance y al terminar la operación despertó sin dolor. Su mente controla su cuerpo de maneras que parecen imposibles, bloqueando las respuestas al dolor que deberían ser inevitables. Expertos médicos han monitoreado sus cirugías y han confirmado que su ritmo cardíaco y su respiración se mantienen completamente estables, como si estuviera bajo anestesia real. La diferencia es que lo hace completamente con su mente. Venga y conozca a Horace Riddler, más conocido como el Gran Omi, un hombre que se transformó en algo que el mundo nunca había visto antes, una obra de arte viviente, pero no todos estaban listos para él. Su acto fue prohibido en algunos lugares, no por lo que hizo, sino por su apariencia. Riddler, que alguna vez fue un aristócrata británico rico, cubrió todo su cuerpo con tatuajes oscuros y llamativos, convirtiendo su piel en un laberinto de patrones gruesos y arremolinados. Su rostro, sus manos, incluso sus párpados, todo estaba tatuado. No eran solo los tatuajes lo que lo hacían irreconocible. Limaba sus dientes hasta convertirlos en puntas afiladas, estiraba los lóbulos de sus orejas y se moldeaba a sí mismo hasta convertirse en algo que parecía casi de otro mundo. Cuando entró en el mundo del circo, la gente no solo se sorprendió, sino que algunos se indignaron. Su cuerpo muy modificado generó controversia, algunos lo consideraron antinatural, otros pensaron que era perturbador. Algunos lugares se negaron a dejarlo actuar, preocupados de que simplemente fuera demasiado para el público. Pero Riddler no era solo una atracción secundaria. Hablaba con orgullo de su transformación y la consideraba una forma de arte. A pesar de que lo prohibieran en algunos lugares, se convirtió en uno de los artistas tatuados más famosos de todos los tiempos, lo que demuestra que traspasar los límites tiene un precio, pero también puede traer una fama increíble. Algunos números de circo se basan en ilusiones, otros, pura realidad. Wang, conocido como el unicornio humano, no necesitaba trucos ni accesorios de escenario. Su apariencia por sí sola era suficiente para dejar a la gente sin palabras. Un bulto parecido a un cuerno sobresalía de su cráneo, largo, grueso y curvado hacia atrás como algo de una bestia mítica. No estaba pegado, no era falso, era real y era parte de él, no era un bulto o una deformidad común. El bulto se extendía por más de 30 centímetros, sólido y con forma de hueso. A la gente que lo vio le costó creerlo. Algunos pensaron que estaba maldito, otros afirmaron que era la prueba de que criaturas extrañas y ocultas caminaban entre nosotros. Los expertos médicos tenían sus propias teorías, llamándolo un caso extremo de cuerno cutáneo, pero la ciencia no importaba mucho a las multitudes. Para ellos era un milagro o un monstruo. Los circos y los espectáculos de fenómenos sabían que tenían algo increíble en sus manos, y durante un tiempo Wang fue una sensación, pero luego vinieron las prohibiciones. Algunos lugares se negaron a dejarlo actuar, diciendo que era demasiado grotesco para ser visto en público. Otros temían la reacción de los grupos religiosos que veían su condición como algo antinatural. En lugar de fama, Wang se encontró excluido con la prohibición de hacer precisamente lo que podría haberlo hecho rico. A pesar de que su carrera se vio truncada, su historia sobrevivió. La leyenda del unicornio humano todavía fascina a la gente hoy en día. Un extraño caso de la naturaleza creando algo tan extraño que ni siquiera el mundo de las rarezas pudo aceptarlo por completo.
Minnie Woolsey, conocida como Cuckoo, la chica pájaro, tenía uno de los aspectos más distintivos de la historia del circo. Nacida en Georgia en 1880, Minnie tenía una enfermedad rara llamada síndrome de Seckel, que le causaba una cara pequeña, como la de un pájaro, una complexión delgada y frágil y retrasos en el desarrollo. Su apariencia única llamaba la atención, pero fue su estilo de actuación y su personalidad en el escenario lo que la convirtió en una figura reconocible en el mundo de los espectáculos secundarios. Minnie ganó notoriedad por primera vez en las décadas de 1920 y 1930, cuando se unió a varios circos y espectáculos de fenómenos. Vestida con un traje de plumas parecido a un pájaro, Minnie se inclinó hacia su apodo, a menudo agitando los brazos e imitando movimientos de pájaro durante las actuaciones. Si bien su acto era simple, dejó una impresión duradera en el público que la encontró curiosa y entrañable. La aparición más famosa de Minnie fue en la película de culto de 1932, Freaks, donde se interpretó a sí misma, lo que aumentó su fama. Fuera del escenario, la vida de Minnie se mantuvo en gran medida privada, pero quienes la conocieron la describieron como una persona alegre y con ganas de complacer. A pesar de los desafíos que enfrentó debido a su condición, Minnie se labró una carrera que le permitió viajar y conectarse con el público. Barbara Urselin fue una de las primeras mujeres barbudas que se conocen que actuó en público, y su presencia en la Europa del siglo XVII fue nada menos que asombrosa. Con una espesa y oscura barba que le cubría la barbilla y el labio superior, desafió las expectativas de la feminidad en una época en la que cualquier cosa inusual se consideraba antinatural o incluso pecaminosa. A diferencia de algunas intérpretes que se vieron obligadas a participar en espectáculos secundarios, Bárbara tomó el control de su propia imagen, presentándose con confianza y elegancia. Se vestía con elegantes vestidos, se comportaba con plomo y desafiaba la idea de que una mujer con vello facial debía estar oculta a la vista. Sus actuaciones no solo buscaban causar impacto, sino que también se trataban de asumir su diferencia en un mundo que no sabía cómo reaccionar ante ella. Aunque fue bien recibida en algunas cortes y reuniones de la nobleza, no todos estaban dispuestos a aceptarla. Los líderes religiosos la acusaron de ser una abominación. Algunas ciudades prohibieron sus actuaciones directamente, alegando que era una ofensa a la decencia. Otras difundieron rumores descabellados, diciendo que su apariencia era una maldición o un castigo. Pero a pesar de la controversia, Bárbara siguió de gira y se negó a dejar que la sociedad decidiera cómo debía ser vista. Su historia, en gran parte olvidada, hoy en día sigue siendo un poderoso ejemplo de alguien que convirtió lo que otros veían como un defecto en un símbolo de fortaleza. En un mundo obsesionado con las apariencias, Bárbara demostró que la belleza y el éxito se presentan de muchas formas. Algunos artistas dependían de condiciones excepcionales para hacerse un nombre, otros crearon su propia leyenda. Ufti Gufti hizo exactamente eso, y su acto fue tan extraño que la gente tuvo que verlo para creerlo. Estaba cubierto de pies a cabeza con alquitrán y pelo de caballo, convirtiéndose en lo que él decía que era un hombre salvaje de una tierra lejana. Pero la apariencia era solo una parte del acto. Su verdadero truco: no podía sentir dolor. Por un precio, los espectadores podían golpearlo, patearlo o incluso golpearlo con un bate, y él no se inmutaba. Afirmaba que su piel era más dura de lo normal, que era inmune al dolor, y el público hacía cola para ponerlo a prueba. Lo golpeaban con bastones, le pisoteaban los dedos, un hombre incluso lo golpeó con un ladrillo. Ufti Gufti se quedó allí de pie sonriendo, cobrando dinero por cada golpe. Pero aunque el acto lo hizo famoso, también hizo que lo prohibieran. Algunos propietarios de circos se negaron a exhibirlo, diciendo que el acto era demasiado brutal, demasiado peligroso. Otros se preocupaban por las demandas judiciales o temían que estuviera animando a la gente a lastimar a los artistas por diversión. Finalmente se vio obligado a abandonar muchos espectáculos itinerantes, lo que le dejó un nombre que la gente no olvidaría, pero un cuerpo que había sufrido demasiados abusos. Sin embargo, sus extrañas actuaciones prepararon el terreno para lo que vino después. Otro acto en el que la línea entre lo humano y lo animal se desdibujó, pero de una manera completamente diferente. Si Ufti Gufti pretendía ser intocable, Hiram y Barney Davis no tenían otra opción. Con una altura de poco más de 1 metro, los hermanos eran increíblemente fuertes, capaces de levantar hombres adultos con facilidad, pero no fue así como fueron presentados al mundo. Los promotores del circo les dieron una historia diferente, una que los convirtió en leyendas y en última instancia hizo que su acto fuera prohibido en algunos lugares. No fueron presentados como dos hombres pequeños y poderosos, en cambio fueron comercializados como criaturas salvajes e indómitas. Vestidos con ropas harapientas, se les obligaba a gruñir, rugir y actuar como si no entendieran el idioma. Los carteles los llamaban los hombres salvajes de Borneo, afirmando que eran de una tierra exótica, un lugar del que pocos espectadores occidentales habían oído hablar. En realidad eran de Estados Unidos, pero eso no importaba. La ilusión funcionó. Las multitudes se maravillaron de su inusual mezcla de pequeña estatura y fuerza extrema, viéndolos levantar hombres que los doblaban en tamaño. Pero finalmente el acto generó demasiadas críticas. La gente comenzó a hacer preguntas. ¿Realmente eran de Borneo? ¿Realmente vivían así? Algunos circos abandonaron el espectáculo para evitar la polémica, mientras que a otros se les prohibió directamente realizarlo. Pero los hermanos ya habían dejado su huella, uno de los dúos más famosos de la historia de los espectáculos secundarios, que demuestra que la percepción puede ser más poderosa que la realidad.
La fuerza y la resistencia hicieron que algunos artistas se destacaran. Para otros fue algo más profundo, una transformación tan extrema que desdibujó la línea entre lo humano y algo completamente distinto. Eric Sprague, más conocido como el Hombre Lagarto, no solo actuaba en espectáculos secundarios, se convirtió en uno. Cubierto de pies a cabeza con escamas verdes brillantes, la apariencia de Eric no era la de un disfraz. Cada centímetro de su piel estaba tatuado con patrones de reptil, sus dientes estaban afilados y afilados, su lengua estaba partida por la mitad como la de una serpiente y no solo quería ser un artista, quería convertirse en algo completamente nuevo. Y funcionó. Donde quiera que iba, la gente se detenía, lo miraba y susurraba. Era siquiera real, pero no todos los circos lo querían. Algunos lugares se negaron a exhibirlo, diciendo que su apariencia era demasiado. A otros les preocupaba la reacción negativa, temiendo que los padres lo llamaran demasiado perturbador para los niños. Eric no era solo otro acto de espectáculo secundario, era la prueba viviente de que alguien podía reescribir su propia biología. Sus acrobacias solo se sumaron a la leyenda. Caminaba sobre vidrio, se perforaba la piel, colgaba de ganchos, su cuerpo era su arte y eso tenía un precio. A pesar de las prohibiciones, Eric se convirtió en un icono moderno de la modificación corporal, demostrando que la transformación no era algo que solo le sucedía a la gente, sino algo que podían crear ellos mismos, y para algunos eso era mucho más inquietante que cualquier truco de circo. Algunos artistas de circo asombraban al público con su fuerza, otros lo impresionaban con su resistencia, y luego estaban aquellos que simplemente existían fuera de lo que el mundo consideraba normal. Schlitzie era uno de ellos, pequeño, de ojos grandes y siempre vestido con una bata sencilla. Schlitzie se convirtió en uno de los rostros más reconocibles en la historia de los espectáculos de feria, pero no todos estaban dispuestos a dejar que el espectáculo continuara. Nacido con microcefalia, Schlitzie tenía una cabeza pequeña, una cara infantil y un habla limitada. Los promotores no lo presentaron por su nombre real, en cambio lo anunciaron como el último de los aztecas o la chica mono, aunque no era ninguna de las dos cosas. El público no solo venía a ver su apariencia, sino que se sentía atraído por su personalidad. Schlitzie amaba a la gente, aplaudía con entusiasmo, se reía a carcajadas y repetía frases con una voz alegre y aguda. Para los fanáticos era una leyenda, para los críticos era la prueba de que los espectáculos de feria habían ido demasiado lejos. A medida que el mundo cambiaba, también lo hacía la forma en que la gente veía espectáculos como el de Schlitzie. Algunos lugares prohibían sus actuaciones, considerándolas explotadoras, otros se negaban a dejarlo subir al escenario. Pero Schlitzie no era solo un espectáculo de circo, era una de las últimas verdaderas estrellas de espectáculos secundarios, alguien cuya presencia perduraba mucho después de que se cerrara el telón. Incluso hoy su rostro sigue siendo inolvidable, un recordatorio de una época en la que el circo era el hogar de aquellos que no tenían otro lugar al que ir. No todos los números de circo dependían de trucos, ilusiones o disfraces extravagantes. Algunos artistas no necesitaban nada extra, su mera presencia era suficiente. Edouard Beaupré era una de esas personas. Con una altura asombrosa de 2,5 metros se alzaba sobre todos los que lo rodeaban. Un verdadero gigante en una época en la que una altura tan extrema era casi inaudita. Pero aunque era una maravilla natural, su vida como atracción de circo no era tan fácil como parecía. Edouard no solo era alto, era increíblemente fuerte. Podía doblar barras de hierro, levantar caballos del suelo e incluso dejar que los hombres se pararan sobre sus hombros mientras caminaba sin esfuerzo por el escenario. El público estaba fascinado y estiraba el cuello para contemplar su enorme figura. Algunos lo llamaban una maravilla de la naturaleza, otros un fenómeno genético. De cualquier manera no podían apartar la mirada, pero con la fama llegaron los problemas. Algunos lugares comenzaron a negarse a acogerlo, diciendo que su altura lo hacía demasiado inquietante para el público. Otros temían por su salud, estaban preocupados por no poder sobrevivir a la agotadora agenda de viajes de un artista de circo. No estaban del todo equivocados. Su cuerpo estaba trabajando en su contra. El mismo gigantismo que lo hizo famoso también le causaba un dolor constante. Le dolían las articulaciones, su corazón luchaba. Con el paso de los años, su fuerza se desvaneció, pero el mundo del circo no lo dejó ir. Siguió actuando, siguió levantando, siguió elevándose sobre las multitudes, hasta que un día no pudo más. El gigante que alguna vez pareció más grande que la vida finalmente cayó, dejando tras de sí un legado que fue a la vez impresionante y trágico. Pero si el tamaño de Edouard lo convirtió en un espectáculo, el siguiente artista convirtió su propia apariencia en una forma de arte. Algunos artistas de circo nacieron diferentes, otros eligieron convertirse en algo más. Stefan Wibrowski no pudo decidir, su cuerpo ya había tomado esa decisión por él. De la cabeza a los pies estaba cubierto de pelo largo, grueso y dorado. Su rostro, sus brazos, incluso su espalda, cada centímetro de piel oculta bajo una melena que se extendía por su pecho. Algunos vieron a un hombre, otros vieron a un animal. El circo vio un acto perfecto. Promocionado como Lionel, el hombre con cara de león, Stefan fue presentado como un cruce viviente entre bestia. Los promotores
promotores contaron historias descabelladas afirmando que había sido criado por leones, que era un experimento perdido de la naturaleza. Pero detrás de la personalidad del escenario se encontraba un hombre de voz suave e inteligente que hablaba con fluidez varios idiomas, era culto y estaba lejos de la criatura salvaje que el público esperaba. Aún así, al mundo de los espectáculos secundarios solo le importaba una cosa: su cabello. Su condición, hipertricosis, era poco común, pero no era magia, era solo algo que sucedió, una tirada de dados genética. Pero eso no impidió que algunos lugares prohibieran su actuación por considerarla demasiado perturbadora para la vista del público. Algunos pensaban que era el resultado de una maldición sobrenatural, otros afirmaban que era un fraude. Sin embargo, ninguna cantidad de prohibiciones pudo borrar la imagen de él, de pie, vestido con trajes elegantes, con su cabello dorado suelto enmarcando su rostro como un rey del circo. Su actuación no se trataba de lo que podía hacer, se trataba de lo que era. Algunos números de circo se basaban en el poder, otros en la resistencia. El número de James Morris era todo sobre lo imposible. Su piel podía estirarse y retorcerse de maneras que no deberían haber sido posibles, doblarse y tirar como si ni siquiera estuviera unida a su cuerpo. El público no se limitó a mirar, sino que hizo muecas, se encogió y jadeó mientras demostraba una flexibilidad que desafiaba toda lógica. James no era un contorsionista, no obligaba a su cuerpo a adoptar posiciones imposibles. Su talento provenía de su propia piel, floja, elástica, capaz de estirarse varios centímetros más allá de sus músculos sin desgarrarse. Podía tirar de la piel de su cuello hacia arriba sobre su cara, torcer sus brazos en formas extrañas y estirar su estómago hasta que parecía que nunca volvería a su forma original. Los médicos no tenían ninguna explicación para ello en ese momento. Hoy sabemos que probablemente tenía el síndrome de Ehlers-Danlos, una afección que hacía que su piel fuera más flexible de lo normal. Pero en el mundo del circo las explicaciones médicas no importaban. Las multitudes estaban fascinadas, pero no todos vieron su acto como entretenimiento. Algunos lo calificaron de grotesco y afirmaron que no era natural. A otros les preocupaba que se estuviera haciendo daño para poder actuar. En algunos lugares no le permitieron actuar, ya que su acto era demasiado inquietante para el público. Pero James no se detuvo. Continuó doblándose, tirando y retorciéndose, demostrando al mundo que el cuerpo humano era capaz de mucho más de lo que la mayoría de la gente creía. Pero si James empujó los límites de lo que la piel podía hacer, el siguiente acto fue aún más extraño. Un artista cuyo cuerpo parecía desafiar las reglas de la vida misma. Algunos números de circo dependen de la ilusión. Este no tenía por qué hacerlo. Cuando Lázaro Colloredo subió al escenario, la gente no se quedó mirándolo, sino que se quedó paralizada, porque no caminaba solo. Pegado a su pecho estaba su hermano gemelo, Johannes Baptista. Un segundo cuerpo silencioso e inmóvil, con solo un brazo pequeño y una cabeza completamente formada que nunca hablaba, nunca parpadeaba, nunca se movía. Lázaro era lo que ahora llamamos un gemelo parásito. Johannes Baptista era parte de él, pero no estaba completamente desarrollado. Estaba vivo, pero sin pensamiento ni control. Sus ojos permanecían abiertos, sus labios a veces se movían nerviosamente, pero nunca respondía. La visión era suficiente para inquietar incluso a los asistentes al circo más experimentados. La gente no estaba segura de qué pensar. ¿Era un hombre? ¿Era dos? Algunos lo llamaban un milagro. Otros decían que era la prueba de algo antinatural. A pesar de su condición, Lázaro vivía una vida normal, o al menos tan normal como podía. Era inteligente, hablaba bien y hasta se rumoreaba que estaba casado. Pero algunos lugares no lo dejaban actuar. Los grupos religiosos lo veían como un mal presagio y afirmaban que era la prueba de un castigo divino. Algunas ciudades prohibieron directamente su actuación, diciendo que era demasiado perturbadora, demasiado antinatural, demasiado para que el público la pudiera soportar. Pero ninguna cantidad de prohibiciones pudo borrar el recuerdo de él, el hombre que caminó por la tierra con una segunda cara que miraba al mundo. A algunos artistas de circo se les daban historias de fondo alocadas para que parecieran más exóticos. Fedor Yevtushev no las necesitaba. Su apariencia por sí sola era suficiente para captar la atención. Cubierto de pelo grueso y peludo de la cabeza a los pies, con el rostro enmarcado por una melena espesa, Fedor parecía más animal que humano. No era una ilusión, un disfraz o un truco de luz. Su condición, hipertricosis, lo convirtió en una de las figuras más memorables de la historia del circo. Pero tener una apariencia única no era suficiente para los promotores. Necesitaban una historia, algo más que un rostro inusual. Así que convirtieron a Fedor en una leyenda. No era solo un hombre con pelo, era Yo-Yo, el niño con cara de perro. Una supuesta criatura salvaje de las profundidades de Rusia, criado por lobos y capturado por cazadores. Su acto se inclinaba hacia el mito, gruñía, mostraba los dientes e interpretaba el papel de un salvaje mientras el público se quedaba boquiabierto ante su naturaleza indomable. Por supuesto, nada de eso era real. Fuera del escenario, Fedor era inteligente, hablaba bien y hablaba varios idiomas con fluidez, pero eso no importaba en el mundo de la promoción circense. Con el paso del tiempo, las actitudes hacia los artistas como él cambiaron. Algunos lugares comenzaron a prohibir su actuación, alegando que era explotadora o engañosa. Otros sintieron que comercializar a una persona como un animal salvaje cruzaba la línea. Pero para entonces, Fedor ya había viajado por el mundo, actuando en espectáculos con entradas agotadas desde Europa hasta Estados Unidos.
A pesar de los cambios que se produjeron en la industria circense, su rostro sigue siendo uno de los más inolvidables de la historia del espectáculo, un hombre cuya historia real superaba cualquier ficción. En los circos no faltaban gigantes, pero Jack Earl era algo diferente. Con una altura asombrosa de 2,6 metros, no era solo alto, tenía una presencia que lo diferenciaba de otros artistas. Su gran tamaño lo hacía imposible de ignorar. Sin embargo, no era solo su altura lo que atraía a las multitudes, era la forma en que convertía algo raro en algo inolvidable. Jack no era solo un espectáculo, era fuerte, elocuente y sorprendentemente elegante para un hombre cuyo cuerpo trabajaba en su contra todos los días. A diferencia de otros gigantes de feria que dependían solo del tamaño, él era un artista. Actuó en películas mudas, trabajó como vendedor y más tarde subió al escenario del circo como un verdadero showman. La gente no solo miraba a un hombre alto, miraba a un artista que sabía cómo dominar a una multitud, pero no todos lo veían de esa manera. Algunos lugares se negaron a dejarlo actuar, diciendo que su acto era poco natural. Su altura extrema era fascinante, pero también inquietaba a algunos. Los médicos se preocuparon por su salud y predijeron que no viviría mucho debido a la tensión que su tamaño ejercía sobre su corazón y sus huesos. Las prohibiciones llegaron, pero Jack no se detuvo. Continuó viajando, demostrando que incluso en un mundo obsesionado con lo normal, todavía había lugar para alguien que sobresaliera por encima del resto. Sin embargo, si el tamaño de Jack Earl lo convirtió en una sensación, el siguiente artista tenía una historia aún más inquietante, una que desdibujó la línea entre la atracción de feria y la tragedia. A los circos les encantaba exagerar, pero la historia de Julia Pastrana no necesitaba adornos. Cubierta de pelo oscuro y espeso, con un rostro que no encajaba en la definición de belleza de la sociedad, se la promocionaba como algo más que humana. Algunos la llamaban la mujer mono, otros la mujer oso, ambos nombres destinados a escandalizar al público. Pero lo que la hizo famosa no fue solo su apariencia, sino el desgarrador modo en que la trataban. Julia tenía hipertricosis e hiperplasia gingival, afecciones que hacían que su rostro pareciera alargado, sus labios gruesos y su cuerpo cubierto de pelo. En lugar de ser vista como una persona, se la comercializaba como un eslabón perdido, una criatura atrapada entre lo humano y lo animal. Pero a diferencia de otros espectáculos secundarios que dependían de una narración alocada, Julia tenía algo raro, un talento real. Podía cantar maravillosamente, bailar y cautivar al público. Quienes la conocieron quedaron impresionados por su amabilidad e inteligencia, pero nada de eso importó a sus manejadores. Su supuesto marido y representante controlaba todos los aspectos de su vida, explotando su rara condición para obtener ganancias. Incluso después de su muerte, la explotación continuó. Su cuerpo fue embalsamado y exhibido, viajando por todo el mundo durante décadas. Algunas historias de circo son sobre la fama, otras sobre la tragedia. Esta era sobre el amor. Persilla Lauter y Emmett Bechano eran una pareja improbable, dos artistas con condiciones completamente diferentes. Sin embargo, juntos se convirtieron en una de las parejas más singulares de la historia del circo. Persilla, conocida como la chica mono, nació con un pelo espeso que le cubría la cara y el cuerpo debido a la hipertricosis. Tenía una complexión pequeña y delicada, ojos oscuros y expresivos y una apariencia que hizo que los promotores la compararan con una criatura salvaje. Pero no era un espectáculo indómito, era inteligente, amable y elocuente. Podía cantar, bailar e interactuar con el público de una manera que hacía que la gente olvidara por qué había venido a mirarla en primer lugar. Emmett Bechano, por otro lado, era llamado el hombre de piel de caimán. Su cuerpo estaba cubierto de una piel gruesa y escamosa debido a la ictiosis, una enfermedad que hacía que su carne se agrietara y endureciera como las escamas de un reptil. Algunos lo veían como algo grotesco, otros como algo fascinante, pero para Persilla, él era simplemente Emmett. Los dos se conocieron en el circo y en lugar de verse obligados a unirse como parte de un acto, se enamoraron de verdad. Los promotores vieron una oportunidad, la pareja casada más extraña del mundo. Los carteles anunciaban su boda, atrayendo a multitudes ansiosas por ver a una mujer cubierta de pelo y a un hombre con piel de cocodrilo intercambiar votos. Algunos se rieron, otros lo vieron con incredulidad, pero para Persilla y Emmett no era un espectáculo, era real. Permanecieron juntos toda la vida, mucho después de que terminaran sus días en el circo. Si bien muchos artistas de circo fueron controlados, explotados o maltratados, ellos escribieron su propia historia. Su amor se convirtió en lo que los distinguió, demostrando que en un mundo obsesionado con lo extraño, lo más inesperado de todo era algo tan simple como la felicidad. A primera vista, podrías pensar que es un efecto especial o un cuerpo doblado en postproducción. Pero no, lo que estás viendo es 100% real. Alexei Goloborodko ha convertido el cuerpo humano en algo irreconocible, algo líquido, serpenteante, incluso alienígena. No solo rompió las reglas de la flexibilidad, las reescribió por completo. Sus extremidades se enrollan y doblan como cuerdas sin huesos, y la forma en que se mueve su columna vertebral te hace cuestionar la anatomía humana por completo. La historia de Alexei comenzó en un pequeño pueblo ruso, donde su flexibilidad natural destacó incluso de niño.
La mayoría de los niños pueden tocarse los dedos de los pies. Él podía tocarse la nuca con los pies estando de pie. Con la ayuda de entrenadores de ballet, artes marciales y gimnasia rítmica, su cuerpo se transformó en algo surrealista. Entrenaba a diario perfeccionando una rutina que parece más poesía visual que movimiento físico. No solo se estira, sino que se transforma. Puede rodear los hombros con ambas piernas, apoyarse en un solo codo y luego hacer la transición a una parada de manos hacia atrás con un movimiento fluido que parece generado por computadora. Verlo actuar es como ver a una pitón desenrollarse y luego encorvarse, pero son los músculos, la piel y el control humanos los que hacen todo el trabajo. El Cirque du Soleil se dio cuenta, se unió a su equipo de élite y actuó en todo el mundo, dejando al público atónito con los teléfonos en alto y la boca abierta. Se ven reacciones que no provienen de la simple sorpresa, sino de genuina incredulidad. En un momento está equilibrado como una estatua, al siguiente se está doblando en una forma de pretzel que parece físicamente imposible sin cirugía. Y no se trata solo de impactar. Su presencia en el escenario es magnética. Actúa con una calma concentrada, casi meditativa, como si su cuerpo no estuviera haciendo lo impensable, sino algo completamente natural. Eso es lo que lo distingue. No solo la flexibilidad, sino la gracia y el control. Hay artistas flexibles. Luego está Alexei. Lo que hace no se siente como una actuación, se siente como presenciar una anomalía física en movimiento. El hombre serpiente no es un apodo, es una advertencia. Lo que estás a punto de ver alterará tu sentido de la realidad. Sube al escenario descalza, tranquila y sonriente. Luego hace una voltereta para hacer el pino, levanta un arco con las piernas y dispara una flecha perfecta directo al blanco. El público estalla. Lo que hace Sophie Dossi no es solo inusual, sino que redefine la forma en que vemos los límites del cuerpo humano. No solo es flexible, sino que ha convertido su flexibilidad en un deporte de precisión. Tiro con arco, contorsión, acrobacias. Todo en una actuación imposible. Sophie se convirtió en una sensación mundial tras aparecer en America's Got Talent, donde llegó a la final. Pero lo cierto es que ni siquiera ese escenario fue lo suficientemente grande para albergar todo lo que ella aporta. Se entrenó sola, sin escuelas formales de contorsión, sin experiencia en circo. Solo pasión, concentración y horas de práctica en su sala de estar, hasta que un día pudo hacer una voltereta hacia atrás y lanzar flechas boca abajo usando solo los dedos de los pies. Puede que suene a proeza, pero es una ecuación de cuerpo completo. Controla su torso como un francotirador preparando un tiro. Un tambaleo y la flecha se desvía. Un error de cálculo y se arriesga a algo más que simplemente fallar el objetivo. Y sin embargo, lo hace parecer fácil. Su presencia en el escenario, radiante. Su control, absoluto. Más allá del tiro con arco con los pies, Sophie hace splits de pino en sillas apiladas, volteretas hacia atrás en posiciones de escorpión e incluso contiene la respiración bajo el agua mientras se balancea en formas contorsionadas. Es como si las habilidades de un superhéroe hubieran cobrado vida. Incluso sale de gira con músicos e influencers, fusionando sus acrobacias con la cultura pop como nadie más lo hace. Ha convertido su cuerpo en un escenario y cada movimiento en un espectáculo. La chica que dispara un arco con los pies no es solo una estrella viral, sino una revolución individual en el arte escénico. Y justo cuando crees que lo has visto todo, se balancea boca abajo en una barra con una mano y sonríe con una sonrisa deslumbrante. Lo has visto antes, aunque no lo supieras. Una sombra arrastrándose por un pasillo, una criatura que camina como una araña entrando en escena en una escena de terror. Eso no es CGI, es Troy James. Su cuerpo se dobla y gira de maneras que parecen editadas, pero cada movimiento es 100% real. Se ha convertido en el contorsionista predilecto de Hollywood para las pesadillas, y una vez que lo hayas visto moverse, nunca lo olvidarás. El talento de Troy no vino de un circo ni de un estudio. Vino de crecer con una columna vertebral inusualmente flexible y la curiosidad de llevarla más allá. De niño, se dio cuenta de que podía doblarse hacia atrás más que sus amigos. Luego se convirtió en un fenómeno de cuerpo completo. Hoy puede dar una vuelta hacia atrás, arrastrarse en 4 patas con la cabeza girada en la dirección incorrecta y pasar a través de espacios que aterrorizarían a una persona normal. Su papel decisivo llegó cuando audicionó para America's Got Talent. No habló, no cantó, simplemente se movió y el público se congeló. Algunos gritaron. Un juez literalmente se dio la vuelta. La reacción fue visceral. Sus movimientos parecen sacados de El Exorcista, solo que aquí no hay trucos de cámara. Es todo columna vertebral, tendones y un dominio completo de la actuación basada en el miedo. Desde entonces ha aparecido en The Flash Shadowhunters, historias de miedo para contar en la oscuridad y otros programas donde los directores necesitan algo que haga que al público se le erice la piel, algo que parezca demasiado real para ser falso, demasiado imposible de ignorar. Es un monstruo en las películas, pero un tipo tranquilo, elocuente y divertidísimo fuera de cámara. Lo que, de alguna manera, lo hace todo aún más alucinante. Troy no necesita prótesis ni efectos visuales. Él es el efecto especial.
Y en un mundo saturado de filtros y falsedades, hay algo profundamente inquietante y profundamente impresionante en un hombre que puede convertirse en una pesadilla viviente con solo retroceder por un pasillo. Si no lo vieras con tus propios ojos, pensarías que es falso. Imagínate a un hombre corriendo por la superficie de un lago como un ninja salido de una escena de anime, sin zapatos especiales, sin cables ocultos, solo tablones de madera flotando en el agua y un monje moviéndose tan rápido y ligero que no se hunde. Esto no es fantasía. Es Xili Liang, un monje Shaolin de la vida real que ha dominado una habilidad tan atroz que la gente todavía discute si es físicamente posible. Nacido en la provincia china de Fujian y entrenado en el legendario templo Shaolin, Xili Liang no solo estudió Kung Fu, sino que lo convirtió en algo sobrehumano. Su secreto no es magia, sino una combinación increíble de potencia explosiva en las piernas, equilibrio perfecto y control mental absoluto. Utiliza tablones flotantes de contrachapado colocados sobre ríos y estanques, con la separación justa para que cualquier paso en falso lo derrumbe al agua al instante. Pero no se cae, flota, se desliza. En 2015 batió su propio récord al correr más de 125 metros, más que un campo de fútbol sobre el agua. No es una proeza viral, es un récord mundial. Y lo sigue haciendo. Una y otra vez. Sin trucos, sin retoques. Solo memoria muscular, control de la respiración y la disciplina que recuerda a las leyendas antiguas. Al observarlo, uno siente que está viendo algo que la humanidad no debería haber descifrado, como un truco en la vida real. No corre a toda velocidad. Sus movimientos son limpios, ligeros, casi gráciles. Y eso es lo que lo hace aún más surrealista. No es una carrera a toda velocidad, es una caminata controlada hacia lo imposible. Algunos dicen que solo corre sobre tablas, otros lo saben mejor. Las tablas se hunden para todos los demás. Para Xili Liang las sostienen, porque cuando corre, la gravedad parece olvidar con quién está tratando. Crees haber visto flexibilidad antes, pero entonces aparece George Gumi y de repente las reglas desaparecen. Se hace un ovillo, entrelaza los brazos con las piernas como si fueran fideos y se envuelve como un pretzel humano. Pero no es un truco. No hay ángulo de cámara ni accesorios elásticos. George simplemente tiene una constitución diferente. Sus articulaciones no se comportan como las normales y sabe exactamente cómo usar eso para cautivar al público. Nacido y criado en Ghana, George convirtió un don natural en un fenómeno global. Lo que empezó como una curiosidad infantil, torcer las extremidades para reírse, se convirtió en una carrera artística a toda máquina. Hoy en día es conocido mundialmente como el nudo humano. Su cuerpo se dobla, gira y se disloca a voluntad, solo para volver a la posición perfecta como si nada hubiera pasado. Sus codos se mueven hacia atrás. Sus hombros parecen desvanecerse. Es como ver a alguien animar su esqueleto en tiempo real. Lo que distingue a George no es solo su flexibilidad, sino su confianza. Se adueña del escenario con audacia. Gira el torso, cierra los brazos tras la espalda, se dobla por la mitad y luego sonríe al público como si fuera un paseo por el parque. El público reacciona al instante. Jadeos, risas, incredulidad. Y George se alimenta de ello. Cuanto más extraño el movimiento, más grande el momento. Ha actuado por toda África, Europa y Asia, fusionando la contorsión con la danza, el teatro y la energía pura del escenario. No hay miedo en sus movimientos, solo precisión y potencia. Y a diferencia de la mayoría de los contorsionistas, George se inclina hacia lo surrealista. Se mueve como salido de una película de stop motion, combinando comedia y escalofríos en perfecto equilibrio. George Gumi no rompe las reglas. Él las rompe. Y cada vez que se retuerce en algo imposible, te recuerda que hay gente que nace para hacer que lo imposible parezca fácil. Cuando Bonetix empieza a bailar, no parece que esté bailando. Parece un fallo informático, como un video que se carga en tiempo real. Sus brazos se doblan en ángulos, su cuello se sacude como una marioneta con cuerdas enredadas y su columna vertebral se mueve como una ola atrapada en cámara lenta. Entonces, justo cuando tu cerebro empieza a entenderlo, se congela, en el aire, completamente quieto. Es hipnótico, es inquietante, es imposible dejar de verlo. Bonetix, cuyo nombre real es Johnny FX, es un bailarín del Reino Unido que se convirtió en una sensación viral al combinar la contorsión extrema con un baile rompehuesos. No sigue la coreografía, la dobla a su antojo. Es mitad calle urbana, mitad película de terror, mitad ilusión digital. Y cada segundo es real, sin efectos, sin cables. Solo control muscular y años de llevar su cuerpo a lugares donde nunca debería ir. ¿Su estilo característico? Una especie de caos controlado. Empieza fluido y robótico y de repente adopta una posición que parece dolorosa, pero de alguna manera no lo es. Sus articulaciones se ondulan, sus costillas se agitan y sus piernas se deslizan hacia afuera en ángulos antinaturales. El público nunca sabe qué viene después. En un momento está congelado, al siguiente se retuerce como si estuviera hecho de humo y bandas elásticas. Ha bailado en Britain's
American's Got Talent, videos musicales, espectáculos en estadios y clips de YouTube que acumulan millones de vistas en días. No solo actúa, se transforma, y su apariencia solo se suma al efecto. Pómulos afilados, ojos intensos y movimientos que se sienten como un personaje de Stranger Things cruzado con un remix de dubstep. Vonetix no es solo un bailarín, es una ilusión óptica humana. Uno que te hace cuestionar si los huesos realmente se rompen o si algunas personas simplemente nacieron para doblar la realidad. Estás viendo a una mujer en directo por televisión. Sonríe, abre los ojos de par en par y, de repente, ¡zas! Sus ojos se salen de sus órbitas casi 1,5 centímetros. No es broma, sin efectos especiales. Esa es Kim Goodman, quien ostenta el récord mundial de la protrusión ocular más grande jamás registrada. Es una imagen que provoca asombro, risa y estremecimiento, generalmente a la vez. Kim descubrió este extraño talento por pura casualidad. Un día, una máscara de hockey le golpeó la cabeza y se le salieron los ojos involuntariamente. En lugar de entrar en pánico, se apoyó en ella. Con el tiempo, aprendió a controlar el movimiento. Ahora puede estirar los ojos cuando se le ordena y mantenerlos ahí. Se extienden aproximadamente 1,5 centímetros más allá de sus cuencas. No es un pequeño tic, es un estallido de nivel de dibujo animado. Ha aparecido en el libro Guinness de los récords, programas médicos y concursos de talentos. Y donde quiera que va, la gente no sabe si mirarla fijamente o taparse los ojos. Lo increíble es lo tranquila que está al respecto. Sin dolor, sin miedo. Solo esos ojos grandes y perfectamente redondos, fijos hacia adelante como un par de canicas a punto de saltar. Los médicos han estudiado sus cuencas, músculos y presión ocular, pero ni siquiera la ciencia puede explicar por completo cómo lo hace sin sufrir daños. Para Kim se ha convertido en parte de su identidad. No solo asume su condición, sino que la convierte en algo sensacional. Y honestamente, es inolvidable. Algunos ponen los ojos en blanco. Kim los lanza hacia adelante como proyectiles. Y una vez que lo has visto, se te queda grabado en la memoria para siempre. En un mundo lleno de arneses, drones y cuerdas de seguridad, Alan Robert trepa rascacielos solo con tiza en los dedos y zapatillas en los pies. Sin permiso, sin redes, sin segundas oportunidades. Lo llaman el Spider-Man francés y con razón. Ha escalado más de 150 de los edificios más altos de la Tierra, incluyendo la Torre Eiffel, el Burj Khalifa y el Empire State Building de Nueva York. ¿Qué lo hace aún más loco? Lo hace a lo loco. Eso significa sin equipo de apoyo y a menudo sin autorización legal. Simplemente aparece, mira hacia arriba y comienza a escalar. Para cuando las autoridades se dan cuenta, ya está a medio camino de una torre de 70 pisos, aferrándose a los alféizares de las ventanas y a las pequeñas ranuras que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Lo han arrestado, multado, prohibido, pero nada lo detiene. La adrenalina, la altura, el silencio a más de 90 metros sobre el caos es donde se siente más vivo. Verlo escalar es como ver a un doble en una película de acción, excepto que es real, y lo único que lo separa de una caída es la fuerza de agarre y la experiencia. Lo increíble es lo tranquilo que está mientras lo hace. Se mueve con firmeza, cuidado, casi con naturalidad, como si el lateral de un edificio de cristal fuera solo otra acera. La gente de abajo se reúne en multitudes, mirando hacia arriba como si estuvieran viendo una película de Marvel en la vida real. Y en cierto modo, lo están. Alan no solo desafía la gravedad, desafía el miedo. Y cada vez que se lanza por el borde del tejado de un rascacielos con las manos desnudas, recuerdas lo poderoso que puede ser un humano sin límites. La mayoría de la gente entra en pánico al ver un solo escorpión. Kanchana Ketkaev eligió vivir con miles. No por un minuto ni por una broma, sino durante 33 días seguidos dentro de una caja de cristal llena de 5,000 escorpiones vivos. Y sí, la picaron, cientos de veces. Simplemente sonrió y siguió adelante. Kanchana, de Tailandia, ostenta uno de los récords Guinness más extraños que jamás hayas oído. Pasó más de un mes encerrada con algunos de los arácnidos más temidos del mundo. Sin distracciones, sin escapatoria. Solo escorpiones arrastrándose por su cabeza, sus brazos, incluso su rostro, día y noche. No llevaba armadura ni ropa gruesa. Solo ropa de diario y concentración absoluta. Su calma era clave. Afirmaba que podían percibir el miedo, así que respiraba despacio y se movía con suavidad. Y de alguna manera funcionaba. La trataban como a un mueble. Incluso bailaba con ellos durante las actuaciones, dejándolos reposar sobre sus hombros como si fueran mascotas. Su actuación, que batió récords, causó sensación en toda Asia. Los turistas hacían cola para ver a la mujer que hizo de una pesadilla un hogar, y si se lo preguntan, sí, la picaron muchas veces. Pero desarrolló una especie de resistencia, ignorando el dolor como si fuera una leve picadura de abeja. Kanchana no solo demostró algo sobre los escorpiones, sino también sobre la mente. Controla tu miedo y lo impensable se vuelve posible. Incluso compartir la cama con 5,000 pequeños escorpiones. Lo ves subir a la lona, sin piernas con un solo brazo, y piensas, espera, ¿cómo va a funcionar esto?
Entonces suena el silbato y Nick Santonastaso se pone en movimiento. Está agachado, rápido, explosivo, y antes de que te des cuenta, su oponente está a punto de desmoronarse. Esta no es una historia de compasión. Nick no quiere compasión, quiere un desafío y normalmente gana. Nick nació con una rara enfermedad llamada síndrome de Hanhart que lo dejó sin piernas y con un solo brazo completamente desarrollado. Pero desde pequeño decidió no solo vivir con ello, sino dominar con ello. La lucha libre se convirtió en su campo y una vez que pisó la lona, quedó claro que no estaba allí para jugar limpio. Entrena como un atleta de élite. Su fuerza central es irreal. Se mueve más rápido que la mayoría de los luchadores sin discapacidad porque su tamaño lo hace imposible de predecir. Se desliza, agarra y bloquea en ángulos que otros simplemente no pueden defender. El público siempre comienza en silencio. Luego, la sorpresa desaparece y comienzan a vitorear más fuerte que nunca. Pero Nick no se detuvo en la lucha libre. Se convirtió en un bromista viral, un orador motivacional y un físico-culturista. Sus entrenamientos de la parte superior del cuerpo, intensos. Su mentalidad, inquebrantable. Ha aparecido en las principales plataformas. Ha trabajado con celebridades y ha recorrido el mundo compartiendo su historia. No como una historia triste, sino como prueba de que los límites solo son reales si los dejas ser. Él cambia la narrativa. No es una excepción a la regla. Él es la regla. Que puedes moldear tu propio poder, sin importar las cartas que te hayan tocado. Y verlo moverse, hablar y conquistar es nada menos que electrizante. Mehmet Yurek no necesitaba acrobacias ni trucos virales para hacer noticia. Bastaba con quedarse quieto. Porque en su rostro se encontraba la nariz humana más larga jamás medida, unos 8,8 centímetros desde el puente hasta la punta. Su nariz era tan larga que parecía exagerada como una caricatura, pero era real, medida y remedida por el libro Guinness de los récords. Mehmet la aceptó con un orgullo discreto. Nacido en Turquía, pasó años respondiendo a las mismas preguntas, tomándose fotos con turistas curiosos y apareciendo en los libros de récords año tras año. Incluso bromeaba diciendo que podía oler las cosas antes que nadie, aunque quizá fuera solo humor. A pesar de que su apariencia era el centro de atención, Mehmet se mantuvo humilde, recordando a menudo a la gente que la singularidad no es algo que se deba ocultar, sino algo que se debe poseer. Se convirtió en una curiosidad mundial, no por lo que hizo, sino por lo que fue. Y eso a veces basta para convertir a alguien en leyenda. Olvídense de las artes marciales de película. Masoyama era auténtico, una potencia japonesa que fundó el Kyokushin Karate y se forjó una reputación que rozaba el mito. Su entrenamiento, brutal. Su mentalidad, inquebrantable. Y las historias, casi demasiado intensas para creerlas, como la vez que luchó contra toros adultos con las manos desnudas, sin accesorios, sin jaula. Solo un hombre y un animal que embestía. No era un espectáculo, era su prueba personal de fuerza y espíritu. En total, luchó contra más de 50 toros, derribando a varios arrancándoles los cuernos. Ni siquiera otros artistas marciales podían entender cómo lo hacía. Sus golpes eran rápidos y precisos, y su presencia pura intimidación. La disciplina de Oyama era legendaria. Entrenaba durante horas en las montañas, meditando bajo cascadas, golpeando árboles hasta que le sangraban los nudillos. Y cuando peleaba, se notaba. Sus alumnos lo llamaban invencible. Sus enemigos a menudo no conseguían un segundo asalto. No era solo un luchador, era una fuerza andante de la naturaleza. Comenzó con un susurro y luego se extendió como un reguero de pólvora. Una mujer en Indonesia, Siti Saina, afirmó haber dado a luz solo una hora después de sentir movimiento en su estómago. No hay signos prenatales, ningún síntoma, solo una sensación repentina. Y luego un bebé. Naturalmente la gente estaba atónita. Los médicos eran escépticos, pero los aldeanos juraron haberlo visto suceder. La propia Siti dijo que fue como una ráfaga de viento que pasó por su cuerpo. En cuestión de minutos, estaba acunando a un recién nacido. Y mientras los expertos ofrecían explicaciones desde embarazos ocultos hasta afecciones médicas raras, el público estaba enganchado al misterio. Llegaron las cámaras, las multitudes se reunieron, las redes sociales se iluminaron con teorías que iban desde la ciencia hasta lo sobrenatural. En un mundo sobrecargado de noticias predecibles, esta historia lo rompió todo. Real o no, Siti se convirtió en una leyenda moderna en el sudeste asiático. Una historia que dejó a todos preguntándose, ¿qué hubiera pasado si...? Con más de 100 años, Sang Ruifang ya había vivido una vida extraordinaria. Pero fue en sus últimos años que alcanzó fama mundial, después de que algo comenzara a crecer en su frente. No era un quiste, no era un lunar, era un cuerno, como algo sacado del folclore. Lentamente, año tras año, el crecimiento se curvaba hacia afuera como un cuerno de carnero, atrayendo multitudes, médicos y cámaras de noticias por igual. Los expertos médicos lo llamaron cuerno cutáneo, raro pero real. Aún así, parecía demasiado extraño para ser fácilmente explicado. Sus vecinos la llamaban sabia.
Los niños decían que parecía mágica, y mientras su familia permanecía tranquila al respecto, el resto del mundo no podía dejar de mirarla. Zhang no pidió atención, pero lo manejó con serena dignidad. Se quedó en su pequeño pueblo, viviendo pacíficamente mientras los titulares se arremolinaban. Su historia mezcló biología con mito, y al final nos recordó cuánto misterio aún existe en el mundo real. No se necesitan leyendas. La mayoría de la gente evita la electricidad como si fuera cuestión de vida o muerte. Ma Xianggang la recibe con agrado. Este hombre chino se convirtió en una sensación mediática cuando se descubrió que podía tocar cables eléctricos con corriente con las manos desnudas y no sentir absolutamente nada. Sin guantes, sin quemaduras, sin tics. Incluso encendió bombillas y resistencias térmicas directamente a través de su piel, como si su cuerpo estuviera hecho para conducir energía. Todo empezó cuando estaba reparando un electrodoméstico y notó algo extraño. No recibía descargas. Curioso, probó con voltajes más altos. Sin embargo, nada. Finalmente, sostenía cables con corriente expuestos y usaba su cuerpo para encender ventiladores y hervidores eléctricos. Su piel, irresponsable. Sus nervios, impasibles. Científicos y médicos no encontraban una respuesta definitiva. Sus niveles de resistencia eran desorbitados, pero su piel y órganos internos parecían completamente normales. Se convirtió en una curiosidad nacional, apareciendo en la televisión y en noticieros chinos que dejaban atónitos a los espectadores. Algunos lo llamaban sobrehumano, otros creían que era un truco, pero Ma seguía haciendo demostraciones en vivo, descalzo, sonriendo y brillando, literalmente mientras se le encendían bombillas en las manos. Hasta el día de hoy, su cuerpo sigue siendo un misterio biológico, y mientras los expertos intentan descifrarlo, Ma sigue iluminando el mundo, una sorpresa a la vez. Eso es todo. ¿Cuál de estas personas te impactó más? Escríbenos en los comentarios y no olvides ver nuestros otros videos.